Pero muy buenas noches para todos. ¿Qué tal? Un abrazo bien especial, poder encontrarme con ustedes, como todos los martes a las 7 de la noche, de una forma bien especial y unidos a través de esta necesidad de poder aprender, enseñar, conocer y poder generar esos retos, esos recorridos hacia todas esas cosas tan interesantes que siempre forman parte de nuestra necesidad de aprendizaje. Esta noche los saludo. Yo soy Carlos Upegui, director de la corporación Procer y quien dirige este programa bien especial llamado Es mejor prevenir. Muchas gracias a todos ustedes, a la gente que se está uniendo a nuestra sala de chat, porque esta noche yo sé que vamos a tener unos especiales bien interesantes. A Marco Escobar Cortés, él está en Iquique, en Chile. Roberto Smith Levy, sí, él está en Chile, si no estoy mal, sí, son paisanos los dos, están en Chile. Para ellos los quiero saludar. A Laura Vargas, por Dios. Mónica Posada, ¿qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Bien, ¿dónde estás? ¿Estarás en España? ¿Estarás en Europa? No sé, por ahí vi unas fotos tuyas bien especiales y muchas gracias de antemano por estar acá. Y a Laura Vargas no puedo menos que decirle que, encantadora, bellísima, ella está en Santa Fe de Bogotá. Para ella, para ustedes, para toda la gente que se va accesando, ingresando a nuestra sala de chat, que bueno poderles decir muchas gracias y una buena noche por ingresar. A Jorge Artur Gutiérrez Gatica, él también está en Chile. Tenemos gente de Chile y desde este celular que está ubicado acá, saluda a la gente que está en el Puno, está en Perú, en Oruro, en Bolivia. Un saludo para ellos. Ellos están conectados desde Skype, la tecnología que nos hace posible llegar a todas partes. Muchas gracias. Y bueno, decirles, y a Laura Vargas decirle que ya descubrí la clave, es ATIDT. Así que sí, esa es la clave, ATIDT. No se te olvide que así queda constituido el proceso a partir de hoy. Un abrazo para todos ustedes y les voy a contar en este extenso recorrido ya de esta hora que nos acompaña, cuando ya llevamos 2 minutos de transmisión y seguimos saludando a nuestra gente, contarles que hoy vamos a tocar la segunda parte de nuestro tema bien especial y es sustancias, drogas que están arrasando con la humanidad. Nosotros sabemos pues que no existen drogas, bueno, hay una diferencia entre drogas blandas y drogas duras. Ya más adelante tendré la posibilidad de contarles en qué consiste, cómo se trata. O sea, vámonos, como dijo Napoleón, vístanme despacio, que voy de afán. Pero hoy nos saluda, dice Marco Escobar Cortés. Hola Carlos, saludos de Chile, de Iquique, excelente programa, gracias Marco. También dice Caterine, desde Oruro, gracias porque haces de la internet, haces de la internet un buen servicio educativo. Muchas gracias. Entonces les contaba que estamos, como siempre, pendientes para iniciar este programa. Acá vamos a iniciar, ahora sí, iniciemos nuestro programa con la temática que nos compete y es cuáles son las sustancias que están arrasando con la humanidad. Hace 8 días veíamos el alcohol, veíamos las sales de baño, la cocaína, el crack, ¿ves? Veíamos el LSD, veíamos el éxtasis, vimos marihuana, vimos metanfetamina, ok. Vimos en total 10, la heroína, etcétera, algunos depresores del sistema nervioso, ¿ves? Ahora vamos a ver otros 10. Bueno, son 9 en total y los voy a explicar uno por uno para que quedemos bien ilustrados. Los inhalantes, uno dice, bueno, pero ¿cuáles son los que se utilizan? Vean, estas drogas, básicamente su nombre lo dice, se snifan, se inhalan por la nariz. Tienen un efecto que es bien particular y es que los inhalantes provocan rápidamente el subidón, o sea, el viaje es muy rápido, ¿ves? Obviamente, casi siempre se utilizan lo que ellos llaman, o lo que se llaman, por ejemplo, esos disolventes volátiles. Entonces hay gente que inhala gasolina, hay otros que inhalan éter, hay otros que inhalan el popper, ¿ves? Que es nitrito de amilo, que fueron utilizados originalmente como ambientadores y como limpiadores
partes electrónicas de computadores, pero se descubrió que la continua exposición generaba, o bueno, lo asociaban mágicamente a cierto placer para tener relaciones sexuales. Y bueno, como yo les he dicho, la ventaja en términos muy expresivos, muy metonímicos, la ventaja que tienen las drogas es que la gente les asocia, les asigna algunos efectos mágicos que en realidad no son como tal, porque si no, entonces yo creo que la ciencia ya se hubiera cansado de prescribir. Entonces, vea, usted en vez de un Viagra, tómese un popper o inhale un popper. Entonces, ves, no es tan cierto, ¿ok? Y son muchos de los ejemplos que les puedo poner. Por ejemplo, los pegamentos, algunos fluidos que se utilizan para limpiar en seco, algunos sprays. Por ejemplo, hay gente que es feliz oliendo los marcadores, la laca también. Y el spray para el cabello. Hay gente que se esnifa por la nariz y siente el subidón. Obviamente va a tener repercusiones porque eso tiene otros componentes y pues no es tan sencillo. Eso no llega vivo ni solo, ¿ves? Los sprays de pintura. Algunos tenemos, por ejemplo, la manía de utilizar como es del jabón antibacterial y olerlo, porque eso pues nos despeja la nariz. Ese es el placer que mucha gente siente con respecto a estos inhalantes. Entonces ya conocemos cuál es la dimensión, qué es lo que sucede con los inhalantes, porque la categoría son muchos. Entonces vale la pena enunciarlos para no caer en uno por uno, porque pues por asociación caben todos dentro del mismo paquete. Entonces resulta que, mire, los gringos lo llaman whippets, poppers, mire, poppers, snipers, ¿ves? Snipers para oler, ¿no? Rush, bolt y bullet, por lo de ruleta giratoria, ok, ¿cierto? Ya en español algunos lo llaman toncho, chemo, pegue, ¿cómo es que le llaman en Colombia? Al XL, ¿cómo es? El gale, engalochado, le tienen muchos nombres, por ejemplo, a esos pegamentos, el Z10, hay algunos que lo llaman goma, cemento, vainilla, PVC, el PVC también lo inhalan bastante y por lo particular es que el inglés y el español en ambos casos lo llaman popper. Entonces, ahí vamos describiendo cuál es la categoría de lo que está sucediendo. Dice, por ejemplo, que la forma, como ya lo explicaba, es inhalar directamente, pero sobre todo desde el contenedor que los contiene. O sea, parece como que la gente asociara que si yo el popper le cambio de tarrito, no me va a oler lo mismo a lo que me huele, ¿cierto? Al olor que siento en el tarro. Entonces, si por ejemplo yo cojo la laca y lo echo en otra parte, hay una mística o un mito en pensar que solamente en su recipiente original alcanza su potencia. Obviamente no es así. Yo creo que lo único con el que trascienden un poco es con coger los tarritos de pegante, ¿cómo es que se le llama también? Pegante o eh, gale, o se le llama también, bueno, yo sé que tiene otro nombre, y echarlo en una bolsa, pero es porque ahí ya no solamente lo esnifan, sino que lo pueden ventilar, ya no solamente lo esnifan, sino que lo utilizan como un ventilador, ¿ok? Entonces le dicen pega loca, ¿cómo es? Pegamento, gale, bueno, ya me acordaré el nombre más común que tiene esto, o si alguno se acuerda, me puede enviar por favor a través del WhatsApp o del Facebook, donde también, hablando de Facebook, quiero saludar de manera bien especial a toda la gente que se conecta en un grupo que tenemos. Bienvenidos los que sean sociales, no tienen que ser trabajadores sociales, no estamos hablando de altruistas, de gente social, invitarlos para que se unan a nuestro grupo de la red de apoyo y conocimiento psicosocial. Son en total, les voy a decir, ojalá los pudiera nombrar a todos, pero es que son muchos. Mire, en este grupo estamos hablando que hay conmigo 244 participantes de todo Sudamérica. Para ellos un abrazo, un saludo bien, bien especial. Mauricio Londoño Flores, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Peggy? Saludos, mi hermano. Ivonne Serna, Ivonne, ¿qué tal? Un abrazo para ti. Paula Villegas también se unió
Ok, sí, Mauricio, muchas gracias, exacto, sí, se acordó. Mauricio sí me dijo cómo era, Sacol, el famoso Sacol. Gracias, Mauricio. Y Luis Eduardo Betancur Marulanda, a la gente de Tal un abrazo bien especial, muchas gracias, hermano. Hoy se tiraron un detalle conmigo, bueno, y siempre, ellos siempre son muy detallistas, muchas gracias, hermano. Listo, para Tatiana y Luis, ¿cierto? Eso es lo que traduce la empresa. Les cuento una cosa, los mejores refrigerios de Medellín, los pasteles, las hamburguesas, los sándwiches, los palitos de queso, mejor dicho, los recomiendo. A Talu, los que vivan en Medellín y quieran saber de buenos refrigerios y a unos precios hiper mega económicos, increíblemente económicos y de una calidad tremenda, se los recomiendo porque les cuento que estamos descrestados. Esta gente lleva con nosotros 2 años de contrato y le digo, no tenemos una sola queja. Semanalmente el cumplimiento y el sabor, y eso es algo que sostiene las marcas. Para Ivonne Serna, un saludo bien especial. Muchas gracias. Ahí está pues el saludo para la gente de Talu. Continuamos con, ahí está, mira. Entonces, los disolventes producen una rápida sensación de estar borracho, o sea, el que lo consume, ¡pa!, entra en esa especie de golpe parecido a la borrachera. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la borrachera que producen los disolventes muy rápido, seguido, se pasa a la somnolencia. O sea, la gente como que, y en 3 minutos, o sea, se empieza a desconectar progresivamente. Y lo mejor es que también sucede, y es que empieza a tambalear, o sea, un viaje de estos produce una descoordinación psicomotriz, no se puede sostener porque el viaje probablemente va a ser muy fuerte, obviamente hay mareo y hay una terrible confusión. ¿Listo? La gente que consume los inhalantes con el paso del tiempo desarrolla de manera continua, o sea, ya no necesitan consumir o no desarrollan dolores de cabeza, hemorragias nasales y la mejor, ojo con esto, si ustedes tienen alguna persona que conocen o que consume inhalantes, pilas, porque les cuento una cosa, pierden el olfato, ya no tienen la capacidad, eso tiene un nombre, de la pérdida total del olfato. Y obviamente el golpe continuo del ENIFAR produce daño cerebral progresivo. No solamente puede llegar a presentar un problema de salud y riesgo, porque la gente en medio de eso pues los coge un carro, o sea, pueden suceder muchas cosas, sino que también pueden llegar a suceder episodios de muerte súbita por los inhalantes. Andrea Guzmán, Andrea está, ¿cómo es? Creo que está, voy a ver si no estoy mal, pero creo que Andrea Guzmán está en, creo que es Villavicencio, Popayán, Los Llanos, en la Amazonía, no sé, espero que me aclare, pero ella está por allá en un lugar lejano de Colombia y le queremos enviar un saludo bien especial. Espero que te haya servido los trabajos que te mandé para poder ayudarte. Ya saben, grupo, que conmigo pueden contar en lo que quieran. Ahora les voy a hablar de la segunda sustancia. Se llama la ketamina. Ketamina, con K, ketamina. Así como es, mire. El nombre es hidrocloruro de ketamina. Es un anestésico de efecto rápido que se utiliza tanto con seres humanos como sedante en operaciones menores como con animales, con tranquilizantes. O sea, esto lo utilizan como para anestésicos muy rápidos, no solamente para operaciones de muy bajo riesgo, porque es que es muy peligroso. O sea, de hecho, en Estados Unidos la tienen prohibida. Algunos países todavía la utilizan, pero lo mejor es que, ¿qué es lo que hace fácil conseguir la ketamina? Y es que como hay también, se utiliza para tranquilizante de caballos o de vacas, sobre todo del ganado vacuno o de los vacunos, sí, vacuno, caballos y, cierto, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es muy fácil conseguirla. Entonces, si alguien, un veterinario, de pronto trabaja con lo ilegal o la consume, pues ahí va a tener, es una droga de fácil acceso y entonces una posología. El problema es cuando la consumen los seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay a una dosis alta, porque pues la gente no se mide y a veces es necesario
Bueno, lo que pasa es que uno de adicto es muy difícil conocer la concentración de determinada cosa, pero ¿qué es lo que pasa? Que usted llega y se chutea, se consume y le puede causar una alta intoxicación y los efectos son muy similares al del ácido lisérgico. O sea, hay un desvarío, hay algunas situaciones psicotrópicas, pero ya les voy a explicar más al detalle. Entonces, ¿cómo se usa? Vea, usted la puede utilizar. Esta droga, vamos a ver, me dice André Guzmán, muchas gracias por la recomendación, siempre hacemos todo con el corazón, para nosotros es muy importante. Villavicencio, sí, Villavicencio, sí, yo sabía que estaba por allá. Andrea, un abrazo para ti en especial, ¿ok? Listo. Entonces, mire, el problema es que la ketamina, usted se la puede snifar, o sea, usted se la aspira, se la inhala, se la snifa, ¿cierto? Ok. Usted se la puede tragar, usted la puede disolver con agua, agua, ¿cómo es? Estilizada, ¿cómo es? Para las inyecciones. Y entonces se la puede inyectar. Y la mejor, usted puede utilizarla también si la compra en polvo y la riega con picadura de cigarrillo y te la fumas. Hombre, no me diga más, ¿cierto? Entonces, es una cosa supremamente perversa y peligrosa. Y lo mejor es que casi siempre es muy difícil que un adicto a la ketamina la consuma sola. Entonces puede que consuma ketamina con éxtasis, ketamina con alcohol. Si usted la consume con éxtasis, a eso le llaman el kitty flipping, o sea, el vuelo suave. ¿Ves? Kitty flipping. ¿Ves? Y resulta que usted la puede coger ketamina, le, le, le agrega cocaína y lo riega encima de un colchón de marihuana. O sea, lo echa en un bareto. Significa que hay algo en el consumo que lo llaman los tres riegos. Los tres riegos son esos. O bueno, usted puede utilizar varios. Hay otros que lo llaman los tres riegos y es cigarrillo, marihuana y bazuco. Hay otro que es, por ejemplo, en este caso, es cocaína, ketamina y marihuana y fúmeselo. Entonces, o sea, chicos, el viaje es impresionante para efectos de la ketamina. Víctor Álvarez, ¿qué tal, hermano? Natalia Salazar, un abrazo para ustedes. Muchas gracias, Víctor Álvarez. Buenas noches, don Carlos. Muchas gracias por esas palabras. Acá con mi hija María Fernanda. María Fernanda, bella, por ahí vi tu foto. Qué belleza, hombre. Ojalá. Y siempre por aprender. Por ahí vi tu foto, André Guzmán. Yo ni siquiera tolero mucho el olor a marihuana. Tienes toda la razón. La marihuana huele, sabe, daña, es horrible, sí. Y ojo, porque, vea, les cuento, hay una nueva, bueno, no es nueva, apenas está llegando a Colombia, de la que trataremos más adelante, se llama el Spice. Búsquenla, Spice, así como las Spice Girls, lo que significa picante en inglés, S-P-I-C-E, Spice. Les digo que brutal. La última vez en un parque, creo que fue en Houston o en Boston, en una de las dos ciudades, 40 personas de atención urgente, urgente, en, ¿cómo se llama? En urgencias de una unidad médica por culpa del Spice. Es violenta, esa sí que está acabando con la humanidad. Coñis, ¿qué tal? ¿Cómo está Natalia Salazar? Entonces, mire, la ketamina, sus consumidores, vean, la gente que consume ketamina puede volver, primero se vuelve psicológicamente dependiente de esta droga, porque ese efecto sedante que es traicionero puede generar una especie de, como de manejo del estrés. Everything is okay, ¿cierto? Entonces la gente se mete en un viaje, en una cosa que es muy engañosa porque en realidad el daño es tremendo a nivel cerebral. O sea, hay una desconexión y progresivamente genera algo en el cerebro llamado las zonas muertas. ¿Qué significa? Vea, el cerebro es como un arbolito de Navidad. ¿Cierto? Se activa en diferentes partes, hágase de cuenta. La gente que consume esta y muchas drogas, por no decir todas, va sufriendo de algo que cada vez es más lento el encendido de ese arbolito de Navidad. Es como si le empezaran a dañar las instalaciones de manera progresiva. Y eso obviamente va a generar estragos. Pero mire lo que produce la ketamina. Tienen delirios, alucinaciones, pueden perder el sentido del tiempo. ¿Qué día es hoy? ¿Qué hora es? O sea, la gente se desconecta. ¿Vos quién sos? ¿Qué ver? O sea, de un momento a otro él se le olvida dónde está y con quién está. Entra en una fase delirante, pero sobre todo desconectada de la realidad. A la que también inclusive le dicen el agujero K. O sea, usted salió como otra especie de parte del tiempo, a otro lugar.
¿cierto? Entonces, el efecto puede durar hasta 2 horas. Estamos hablando del consumidor promedio regular, ¿cierto? Cuando ya se sucede el bajonazo, que está sucediendo la pérdida del efecto, el consumidor puede tener náuseas, vómito y sangrado, dependiendo de por dónde la consuma, ¿sí? Entonces, obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? Que las personas que consumen esta droga desarrollan problemas serios en su capacidad de razonar y sobre todo de memoria. Entonces, por ejemplo, usted le dice, eh, ¿quién compuso el himno de Colombia? Una persona en sus 5 sentidos va a decirse a todo este índice y ¿cómo se llama el otro? Ah, sí ve, yo creo, ¿será que estoy en las mismas? ¿Cierto? Y Yamil Ospina Ortiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y la letra del himno nacional y la música, bueno, hombre, cómo se me olvida, pero bueno, ya me acordaré. Pero esta persona dice, y es que nosotros estamos en Colombia, y qué hora es, y quién sos vos, y qué día es, ¿cierto? Entonces, Rafael Núñez, ok, ya me acordé. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente se desconecta. Mire, a dosis altas, inclusive la gente que consume ketamina empieza a sufrir de una especie de rigidez, o sea, causa problemas motores. Usted, por ejemplo, una persona de estas, usted le dice, vamos a jugar fútbol y parece como que no se mueven los pies, las manos, empiezan a sufrir como una especie de problemas motores, como si se fueran torciendo, como si se fueran quedando en una especie de parálisis progresiva. De hecho, quien está en un nivel bien elevado, puede inclusive de un ataque, un infarto súbito, porque deja de respirar de forma normal y obviamente va a causar la muerte. Conclusiones frente a la ketamina, mientras hacemos un alto para saludar a toda nuestra gente, dice Yamila Ortiz, Upegui, buenas noches, un abrazo para ti. Muchas gracias a toda la gente que está conectada, a la gente que está en Oruro y que está en el Puno, en el Perú. Muchas gracias a ustedes por estar conectados, gracias. Y continuamos. Miren la siguiente droga, el LSD, ¿cierto? Mire, el nombre científico, o sea, la gente lo llama bueno, ya les voy a decir el nombre, pero científicamente se llama dietilamida de ácido lisérgico, LSD, LSD. Es una droga absolutamente alucinógena, una total distorsión de la realidad. ¿Ves? Esas drogas, al ser alucinógenas, ¿qué es lo que pasa? Alucinógenas, ¿qué es lo que pasa? Cambian la forma en cómo el individuo experimenta el mundo que lo rodea. Esa fase alucinatoria, entre otras cosas, es muy peligrosa, porque casi siempre a los consumidores de LSD y de hongos, que ya después los vamos a tratar, les da una cosa que se llama zooptesia, con Z, zooptesia, que significa la transformación irreal de los objetos en animales, de ahí el nombre, zoo, con Z-O-O, zooptesia, transformación en animales. ¿Y qué es lo que pasa? Que una persona de estas puede ver un par de zapatos como un gato. Hay gente que en un estado de esos ve una correa de uno ponerse como si fuera una serpiente, una culebra. Y entonces o sea, es una cosa tremenda. Le cambian los objetos y eso produce fases delirantes que son absolutamente peligrosas. En Estados Unidos lo llaman acid, sugar, cups, white lighting, la luz blanca, doe stripping, blurrer en Estados Unidos, ¿cierto? Que es como sacudón, como espiral, ¿ok? En español se llama, le dicen ácido, sello, barman, terror, Lucy, diamantes, ¿ves? Bueno, obviamente le dicen Lucy le recuerdo un poco el tema de la canción de los Beatles, Lucy in the Sky Diamonds, ¿cierto? Un tema, un clásico de por allá, el 76, 78 bien especial, que escuchan en nuestra emisora, en Wi-Fi Radio. ¿Ves? Le dicen papel, porque ¿qué es lo que pasa con el LSD? El LSD permean los famosos papelitos que cuando lo empezaron a traer a Colombia, lo que utilizaban era los famosos elefantes y eran como unos sellos postales, ¿cómo es que llaman las cositas que se le ponen al correo? La partían, eso en numismática se conoce como las estampillas. Entonces, esas estampillas se partían en 9 cuadritos. A veces eran en 12, dependiendo del tamaño, pero casi siempre eran en 9 cuadritos.
y cada cuadrito de esos debajo de la lengua, para que al hacer contacto con las glándulas salivares, con las mucosidades, llegara más rápido. Así fue que se empezó a ingestar en Colombia, ¿ves? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es un líquido, es inodoro, es incoloro. O sea, eso no te va a oler, tú no lo vas a ver. Bueno, en su estado natural, en realidad es transparente, es como un agua. Y lo que yo les decía, entonces se chupa o se traga. Hay gente que utiliza la gotica y y el otro se la echa tan para que llegue lo más abajo al tracto de aquí, al gañote, a la garganta, al cuello, aquí, ¿ok? Al esófago, a la laringe, para hacerme entender mejor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire, el LSD altera el sentido del espacio, la distancia y el tiempo. Entonces, la gente, mire, es tan particular, es tan alucinógeno que la gente dice que oye colores, ese rojo me está silbando, ese azul me habla. Imagínense la locura. El rojo me está hablando, el azul me habla. ¿Ves? O que ve sonidos. Ve, de esos baffles están saliendo las letras de las canciones que están cantando. O sea, parece que los viera. Es un alucinógeno tremendo. Tiene unas sensaciones muy extrañas y unas emociones supremamente fuertes. ¿Ves? Muchos consumidores hablan de haber tenido disque viajes en el tiempo. ¿Ves? Lo peor es que el LSD o el ácido puede tener unos efectos que son arrasadores. Mire, una dosis de un ácido que tenga un alto nivel de pureza, puede durar 10, 12 horas. 12 horas, tremendo. Pero sobre todo porque puede que usted esté de buenas y resulta que cuando usted la ingestó, todo bien, pero ojo, el problema es que el consumidor sabe que hay momentos donde va a tener viajes malos. O sea, no todos los viajes son placenteros. Hay gente que yo no sé, parece que se lo consumiera y como que en ese momento el viaje o la conexión lo hiciera a estados brutales, entonces ve violencia, ve sangre y hay pesadillas y hay delirios que tienen que ver con cosas muy malas, con cosas perversas. Hay otros que dicen, no, qué vuelo tan bueno, viajé bien. Entonces parece como que la adicción se creara a partir de la sensación de saber el tiquete a dónde me va a llevar, pero pasa factura, ¿ves? Porque hay sensaciones que son terroríficas, de confusión, de depresión, de tristeza. Hay gente que en el viaje de LSD se ha suicidado porque no soporta el dolor, esos flashes, esos recuerdos recurrentes, ¿ves? Esas sensaciones desagradables de lo que yo les decía del mal viaje, ¿ves? Inclusive después de que la droga haya dejado de tener efecto. Ustedes recuerdan una palabra que es por ahí, creo que es polaca o rusa, que se llama déjà vu, ya vivido, eso genera. El consumidor de ácido, así ya no consuma, pum, le suceden episodios, pum, yo ya viví, ¿ves? Es una sensación continua porque el ácido altera el juicio y obviamente el comportamiento de la persona. Eso hace que la gente y el consumidor se vea de manera continua en una especie ¿cómo se llama? De propensión a situaciones peligrosas, ¿ves? Los cambios físicos, mire, la subida de la tensión arterial, el aumento de la frecuencia, pues uno en un viaje bien loco, ¿cierto? Hay temblores, hay un delirium tremens, unas sacudidas musculares, ¿ves? Está de un momento a otro, bueno, me parece como que estuviera poseído por algo, como si le hubieran puesto luz, corriente, dilatación de las pupilas, sudores y sobre todo la pérdida del apetito, la deshidratación por ácido es brutal. Pasamos a este recuento de nuestras drogas que espero que estén quedando de manera indicada en la recordación de ustedes en todo este tema que nos aborda. Las setas, mire, ¿qué son las setas? Vean, les voy a decir, son los hongos. ¿Ves? Un hongo es una seta y es con S, S-E-T-A, ¿cierto? Las setas alucinógenas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los hongos, el que le daña la uñiga de la vaca, tienen, por lo general, tienen dos sustancias, ¿ves? La psilocibina, y la otra es la psilocina. Ya les voy a explicar cuál es la diferencia. Entonces, en ambos casos causan alucinaciones de otro tipo. Pues tienen una propensión a generar alucinaciones, pero un poco distintas a lo que hablábamos del ácido. Entonces,
Eh, son muy parecidos, pero ¿qué es lo que pasa? Mire, en, en, en Estados Unidos le llaman shrooms, los mushrooms u hongos, ¿cierto? Los magic, ¿cierto? En español, hongos mágicos, monguis, setas, pajaritos, san isidros, e inclusive en el Perú le dicen derrumbe, muy particular, pero ahí está. ¿Cómo se usan? Esas, usted se las puede, inclusive les cuento que el mercado es tan amplio que hay gente que las vende deshidratadas. Las vende, o sea, es una cosa loca, o sea, parece que estuvieran deshidratando como otro tipo de cosas para los mismos consumidores vegetarianos. Los deshidratan lo mismo. Lady Verónica Cera, un abrazo para ti, Lady. Muchas gracias por estar aquí. Entonces, las deshidratan, usted se las puede masticar, hay gente que se las come con panela, hay otra gente que es con bocadillo, que porque sabe mejor, ¿ves? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire, hay otros que hacen un hervido, también me acordé, hacen un hervido, entonces agua panela y le echan los hongos, entonces las toman tipo infusión o té, por eso es que las deshidratan, porque tienen un sabor amargo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vea, usted llega y se toma su bebida y de un momento a otro, y les cuento una cosa, esta droga con los hongos, las honguizas, no empieza a obrar de inmediato. O sea, eso no es de una, que yo empecé a consumir y a los 3 minutos, pa, estoy desconectado. No. Lo que hace es, usted se las consume y por ahí a los 30, 40 minutos, ¡pum! De un momento a otro, el subidón, el viaje. Y, eh, espérate, yo saludo por aquí. Ahora sí, contestando una pregunta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a los 30, 40 minutos taque. Ahora, mire, usted, el efecto de consumir hongos puede durar hasta 6 horas, más o menos. Ese es el promedio. Pero mire, el viaje, el ascenso, ¿qué es lo que pasa? Que la gente cuando siente que ya le está obrando, empieza con náuseas, vómitos, una bostezadera tremenda, o sea, ay, es una cosa, ¿cierto? Y, y resulta que cuando usted de un momento a otro la naturaleza le cambia, ¡pum! Parece como que le hubieran dado un giro a una perilla o que usted cruzó una puerta. Entonces, hay unos viajes con hongos que pueden ser suaves, ¿ves? La gente se adormece, se relaja, pero depende. Si usted, por ejemplo, tiene constitución o no ha comido bien, no tiene, no sé qué, es un asunto nutricional y orgánico, obviamente que siempre va a pasar, porque no todos los días estamos con la misma condición. ¿Qué es lo que pasa? Que ya hay, ojo, porque entonces que usted pasa el viaje relajado, alucinaciones, ansiedad, paranoia, lo que no produce tanto el LSD, ¿ves? Los viajes son alucinógenos, pero no tan paranoicos como sucede con los hongos. Un exceso de nerviosismo, la persona puede tener una percepción distorsionada del tiempo, de espacio, de realidad, ¿ves? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que inclusive la gente se puede quedar. Hay viajes con hongos donde la gente, ¡pah!, se queda. No solamente las 6 horas del viaje, sino se puede quedar 6, 8, 10, un día en medio de una psicosis, porque no logra, ¡pah!, bajar y conectarse nuevamente. Eso es lo que sucede con los hongos. La duración de cada viaje, la intensidad, depende qué tan tóxica sea la zeta alucinógena, ¿cierto? Entonces, eso es lo que pasa. Hay pérdida de control, paranoia, ataques de pánico, un miedo inenarrable hacia la muerte. Entonces, por ejemplo, náuseas, vómitos, ¿ves? Los efectos. Aumento de la frecuencia cardíaca, falta de coordinación, pupilas dilatadas. Bueno, dice que en casos muy raros los efectos secundarios pueden causar la muerte, pero es que el problema no es el hongo, sino lo que le sucede a todos los riesgos que se expone estando en un viaje de eso, ¿cierto? Obviamente están prohibidos, hay muchos problemas, diarrea, etcétera, etcétera. O sea, es difícil saber. Usted cuando se come un hongo, usted no sabe qué composición tiene ese hongo, cuál es la intensidad, lo que significa que inclusive usted se puede envenenar, tener una reacción envenenada, porque ese no era su día, ni ese era su hongo. Hay otra trama. Espérame, eres.
Ahí está, ya le respondo. Mire, otro, mire, los medicamentos recetados. Y este es para uno aprender. Entonces, por ejemplo, le voy a poner ejemplo, oxicodona es recetada, oxicontin recetada, hidrocodona, el bicodín, a ver, ¿qué más le recuerdo? La meperidina, el demerol, ¿ves? Se utilizan como analgésicos, como opioides sintéticos para aliviar la tos, la diarrea, ¿cierto? Algunos medicamentos que tienen efedrina, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son recetados, pero la gente abusa con frecuencia. Ya sabemos que son, bueno, ya les voy a hablar de las categorías, ¿cierto? Entonces dice, como la gente no los puede conseguir fácil, esto tiene un mercado negro tremendo, tremendo. O sea, hay una forma de conseguirla supremamente fácil, muy fácil, porque resulta que es de fácil acceso. Como aquí no se consigue, en otros países los venden y entonces hay un mercado negro, ¿ves? Como ya están hechos porque son recetables, empieza el tráfico. Se dividen en tres categorías. Mire, los opioides, que eran los que ya les había contado, que funcionan para tratar el dolor, los analgésicos para evitar la tos, la diarrea, ¿cierto? ¿Cómo funciona esta primera categoría de los opioides? Vea, se unen a los receptores del sistema nervioso central, impidiendo que el cerebro reciba mensajes de dolor. Un opioide, ¿qué hace? Vea, a usted, por ejemplo, lo operaron y un opioide lo que hace es que corta el viaje, esas terminaciones que le permiten a usted sentir el dolor. Por eso usted cuando consume es un opioide, un oxicoín, un audricodona, un demerol, usted dice, se me quitó el dolor, pero es porque ataca los receptores que le permiten sentir ese dolor. ¿Ves? La segunda categoría de estos que son de venta médica ilegal, porque son recetados, depresores del sistema nervioso central. Ahí cambiamos. Ahí ya no encontramos opioides y opiáceos, sino fenobarbital, por ejemplo, el nembutal, el diazepam, esa Z, son de ahí, el alzaprolam, el Sanas, el Valium, ¿ves? Es bien interesante. Por ahí hay un caso que me consultaban ayer y es el clorazepam, ¿ves? Eso es lo que llaman la Z. Los usos médicos los utilizan para bajar la ansiedad, la tensión, los ataques de pánico, los trastornos de sueño, la gente que vivió como momentos muy traumáticos o tiene algún diagnóstico dual, entonces lo que hacen es mandarle eso para que la coja suave, o sea, es un efecto de sedación tremendo. ¿Cómo funcionan? Lo que hacen es ralentizan, ponen lenta la actividad cerebral, ¿ves? Entonces, incrementa la actividad del GABA. GABA, ya después les explico en qué significa eso. O sea, lo que busca básicamente es inducir a un efecto calmante o de somnolencia. ¿Ves? Y la tercera categoría, esos que se recetan y que se venden en la calle y que son de fácil adquisición en el mercado negro, son los estimulantes. Ahí ya hay otros. Por ejemplo, el Ritalin, hay algunos anfetaminas, por ejemplo, el Laderal, la droga vigía, ¿cierto? La anfetamina dextroanfetamina, ¿cierto? El Adernol, Aderal, Ritalin, por ejemplo. O sea, son los que más conocemos. ¿Cómo se pueden tratar? Buscan el uso médico. Estos estimulantes se usan para tratar la narcolepsia, o sea, la tendencia que pudiera tener alguna gente como a estar aletargado. Esto lo que hace es como sacarlo. Y el trastorno de déficit de atención por hiperactividad. Entonces lo que hace es lo baja, lo estimula. Entonces mire, incrementa la actividad cerebral y lo que hace es generar un mayor estado de alerta, de atención y de energía. Hombre, pero ¿y para qué el Ritalin a los niños? Lo que pasa es que lo que propicia es que no se disperse, sino que se concentre en actividades específicas. Y uno dice, lo que pasa es que lo agüevó, no, le baja la categoría de la hiperactividad o del déficit de atención a la concentración en una sola actividad, que es lo que se busca, que se canalice. Entonces dice, o sea, las probabilidades de que una persona víctima del Ritalin o de estos fármacos
son las mismas de lo que sucede con cualquier droga ilegal, ¿cierto? Entonces, no podemos decir que no. El abuso de opioides causa vómito, reducción de la capacidad de pensar, hay un abuso de la función respiratoria cognitiva. Mucha gente en esos opioides se ha quedado porque entran en un estado de coma y se muere. Cuando es un depresor, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona de estas deja de consumir, aparecen convulsiones, ¿cierto? Entonces empieza a tomar otros medicamentos para bajar esa convulsión, ¿ves? Entonces empiezan a tomar alcohol y eso genera un desgaste tremendo, un scratch, una iatrogenia, un cruce continuo de consumo. Y los estimulantes causan convulsiones y dice también que tomarlo en formas excesivas desarrolla un aumento peligroso de la temperatura corporal. ¿Ves? Entonces, nunca uses, la recomendación, no uses medicamentos que le hayan recetado a otra persona ni te automediques, ¿cierto? Porque resulta que es el médico quien debe determinar y en esto total apoyo cuál es la dosis, porque ellos tienen en cuenta tu situación, tu condición, tu peso, tu biomasa, etcétera, etcétera. Ahí está. Y ya entrando a la curva final en estas tres últimas drogas que nos competen, hablaremos de las anfetaminas, ¿ok? A ver, es un lugar fijo. Bien. Anfetaminas. Muy bien, dice que esas anfetaminas son pastillas para perder peso. Ajá, venga, aquí, sí, 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 aquí está, sí. Se pueden utilizar como anfetas, elevadores, Whey, Speed, Whiz, Binex, Dixie, Hertz. Tienen muchos nombres. Mire, el subidón es muy rápido, son drogas estimulantes muy adictivas, aceleran las funciones del cuerpo, vienen en forma de pastillas o de grajeas, de comprimidos. ¿Ves? Algunas se utilizan para perder peso o las que utilizan muchas veces para perder peso están consideradas en esta categoría de anfetamina. Si usted rebaja, pero los viajes que le da en medio de su bajón son tremendos. Entonces dice, independientemente de cómo se tomen, usted se la puede tragar, fumar, ennifar o inyectar. Cualquiera de las cuatro, ¿cierto? Ya viene en un polvo especial, entonces comprimido, gracias, fumar o mezclar. Siempre va a subir, va a tener un rápido subidón y hace que la gente se sienta llena de energía y en un estado de alerta máxima. Entonces la gente siente que se aceleró, que sufrió un viaje tremendo, amor por todo, que viva todo, la tensión arterial, sudoración tremenda, temblores, dolores de cabeza. ¿Ves? El problema está en que cuando usted ya está bajando le va a provocar alucinaciones al bajar y paranoia intensa, delirio de persecución, como que algo pasa, tengo un riesgo. ¿Ves? Cuando la gente lo deja consumir y para de manera súbita, siguen teniendo problemas de agresividad, pero es por el síndrome de abstinencia, el cuerpo reacciona, se vuelven agresivos y les da una cosa que se llama el mono, o sea, la pasma, se pasman, quedan como para una foto, como una especie de cuadro, ¿ves? Ahí está. Eso es lo que sucede con las anfetaminas. Y entramos en la curva de las dos. Mire, hay otra que es muy, muy peligrosa. Se llama el dextrometorfano, DXM, y lo utilizan muchos medicamentos para la tos y el resfriado sin receta médica. Entonces, hay un mercado ilegal para el DXM y está en Colombia, está en Estados Unidos, está en todo el mundo. Lo que pasa es que obviamente son drogas que como no son tan visibles, como la gente no anda como el humo o como la botella, sino que la gente simplemente los ingiere y para de contar, no se hacen tan visibles, pero tienen unos niveles de adicción tremendos, tremendos. Mire, entonces, por ejemplo, algunos los mezclan y tienen colores. Ya les voy a mostrar, vea, el candy, el drunk, el robo, el drex, el rojo, el skiris, tussin, velvet. Eso depende de cómo la mezcle. ¿Ves? Cómo mezcle ese de dextrometorfano. ¿Ves? Va a depender de cómo
lo mezcles. Entonces, en español hay gente que le dice Orange Crush, pero es porque le echan papeleticas de saborizantes, frutiño y esas cosas, y saborizantes en, eh, en polvo, lo mezclan para darle un sabor distinto. Entonces, vea, usted lo puede comprar, mire, usted lo puede comprar en pastillas, en jarabes, en cápsulas. Inclusive hay pastillas para la garganta muy bien maquilladas y usted las ve y están selladas, tienen todo el tratamiento médico. Y usted mira la tirilla y eso trae que registro INVIMA y trae todas las garantías. Obviamente, el único que sabe que eso es ilegal es el que las va a comprar. Porque dice, si a mí me pilla un policía con eso, no, lo que pasa es que yo tengo un problema de garganta, entonces pasan derecho. Muy pocos, lastimosamente, muy pocos, no todos, pero muy pocos no saben mucho de estas sustancias ni cómo se pueden detectar. Entonces, hay gente que coge, por ejemplo, el jarabe para la tos y lo reduce. Lo que hace es que, vean, lo ponen, lo cuelan, ¿cierto? Empiezan a hacer una especie de quemado sintético a través de probetas para obtener la goma. Y eso lo procesan, lo mezclan con bicarbonato o lo que hacen es reversarlo a través de hornos microondas para que se vuelva polvo, ¿ok? Entonces, mire, cómo lo procesan. Y, y lo encapsulan, compran medicación y le quitan el contenido para poder encapsularla y lo venden como DXM puro, altamente peligroso. ¿Ves? Entonces, dicen que son supresores de la tos, que contienen cosas para la garganta. ¿Ves? Entonces dice, ¿qué hace? Mire, usted va a tener alucinaciones y experiencias. Ojo, esto ya se dice que tiene experiencias fuera del cuerpo. O sea, la gente que consume este tipo de drogas, de estos medicamentos, del DXM, muy conocido, por los nombres que ya les mencioné, siente como si se desdoblara. ¿Ves? Ahora, ¿qué es el cuento? Que deprime la función cerebral. Entonces, usted puede tener un desdoblamiento tan tremendo que usted inclusive puede dejar de respirar o le puede dar un infarto porque su viaje astral y su desdoblada es tan tremenda que usted ¡puf! Parece como que hubiera quedado así como un pollo muerto de un momento a otro y puede suceder. Entonces, cuando están en ese subidón, muchos de los consumidores del DMX o el DXM, hago la corrección, es DXM, tienen problemas con las extremidades. Les entra un ataque con una pierna, con una mano, incontrolable. Obviamente van a tener en medio de su viaje una visión borrosa, un farfulleo. Usted parece que esta gente estuviera borracha porque es que yo parece como si tuvieran un farfulleo y obviamente va a haber alteración del juicio. Hay sudor excesivo, hay dolor estomacal, o sea, el que consume esto parece que, ¡ay! Y grita como si estuviera siendo poseído por animales en el intestino, pero no, son unos dolores intensos, piel seca y enrojecimiento facial. Tienen la cara muy roja. ¿Ves? Entonces, parece ser seguro porque se vende sin receta médica. Ok. Y dice, hay hipertermia, un bajonazo tremendo bueno, hipo es debajo, hiper es arriba, una fiebre sumamente alta, ¿ok? Entonces dice, usted vea, usted llega y consume MX y vive en Barranquilla y encima está en un gimnasio, viejo, se deshidrató, o sea, usted llega y consume esto para bailar en una sala de fiestas o para hacer ejercicio, para trotar o para la rumba y le digo que el nivel de deshidratación es impresionante. ¡Puf! Sube un viaje de manera tan repentino que usted queda desconectado de manera súbita. La gente que utiliza este tipo de medicamentos puede no darse cuenta de que también está dando o que está consumiendo dosis de otras drogas que aumentan las probabilidades de morirse. Porque entonces usted consume el DMX y difícilmente usted no lo va a consumir con alcohol en relación a la rumba y a lo que está haciendo. Y entonces si es alcohol de altos volúmenes, o sea, es una cosa tremenda, la carga por ese cóctel que usted le está adicionando a su organismo es tremenda.
Estamos hablando de las drogas que realmente están arrasando con la humanidad. En este programa de ustedes, llamado Es Mejor Prevenir, y donde siempre va a ser un tremendo placer. Vamos a hacer un alto para saludar. Saludamos a Lady Verónica Serna Castaño. María Nancy Hurtado, ¿cómo estás, María Nancy? Johan Upegui, hijo, ¿cómo estás, hombre? Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Carolina Cárdenas, para ti, un abrazo también. Víctor Quintero, saludos, mi hermano. Víctor Quintero está en Panamá. Yasmira, ¿cómo estás? Yasmira, son etapas de la vida, pero ya pasaron a la historia. Clary Mejía, bienvenida, muchas gracias. Yamile Ortiz, ansiedad, es cierto. Gracias, Yamile, muchas gracias. Marisela Carmona, Marisela, en empresas varias, en Fundación Universidad de Antioquia, operaria de barrio. Muchas gracias por estar ahí. Seguimos ya con estas últimas dos sustancias que nos faltan. Depresores del sistema nervioso central. Entonces, mire, ¿qué es lo que pasa? Que ojo, porque ahora sí vamos a hablar de algunos. Por ejemplo, los tranquilizantes, los sedantes, esos barbitúricos, esas medicaciones que calman los nervios. Ese tipo de adicción sucede mucho con las mujeres en Estados Unidos y en Europa y en España. Porque ¿cómo les parece que tienen unos niveles de estrés muy tremendos? Aquí las mujeres son, yo no sé si llamarlo como más berraquitas, pues no como que se hacen medicar por todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí todavía hay mucho miedo, porque la gente infortunadamente cree que si a mí me mandan, por ejemplo, un barbitúrico o un tranquilizante, entonces me voy a volver adicto. Bueno, hasta bueno, porque así la gente se controla de consumir tanta cosa. En otros lugares y en otros países que piensan distinto, no hay ningún problema y están más naturalizados con esto, pero resulta que estos tranquilizantes y estos barbitúricos y estos sedantes generan una grave adicción. ¿Ves? Los van a vender en cápsulas y en pastillas de colores vivos, pueden ser muy bonitos y entonces usted lo puede adquirir, a usted el médico se lo manda. ¿Ves? Se los envía, ¿cierto? Es que el médico se lo manda, no, se lo receta. Hago la salvedad y que eso sonó como muy guache. Ahí está. Entonces, usted no solamente puede, o sea, usted empieza tomando su receta, ¿cierto? Su barbitúrico sucedante, pero, oh sorpresa, resulta que como ya el médico no le manda más o se le acabó la que tiene porque lo empieza a tomar más seguido, ya usted empieza a comprar esa medicación en el mercado negro. Entonces usted consume los que le manda el médico y los que compró por fuera, porque obviamente generan una dependencia que es progresiva. ¿Ves? Entonces, hay gente en Estados Unidos los llaman pastas, Nimbus, zombie, ¿ves? Aquí, por ejemplo, les dicen pastillas para dormir, muñecas y barbas, ¿ves? Que son barbitúricos, les dicen aquí en Colombia, en Sudamérica sobre todo, ¿ves? Entonces, todos esos depresores del sistema nervioso tienen una sola vía de ingesta porque son legales. Y es como, la pepita, me lo trago, ¿ves? Porque, ojo, siendo legales, la gente abusa mucho de eso. Entonces dicen, calman los nervios, relajan los músculos. Entonces, cuando ya la gente va aumentando la progresión de dependencia, dice, se empieza a confundir, ¿ves? No hay coordinación, entonces coge una zanahoria creyendo que era un plátano, o sea, ve, se altera. Entonces, por ejemplo, va a ir a prender la radio y prende la licuadora. Entonces la gente empieza a sufrir de una especie de asociación extraña y particular de lo que sucede con su organismo. Obviamente hay una potención arterial, hay un enlentecimiento de esa frecuencia cardíaca, o sea, los bombeos, ese sístole y ese diástole empiezan a volverse un poco más lentos. Entonces, estas personas se sientan a ver una novela y en razón a su potencial consumo resultan dormidos. Entonces, esta gente sufre de alteración tremenda porque debido a las altas dosis y a la contaminación que tienen orgánicas, duermen mucho, duermen mucho. Entonces, no son capaces de concentrarse, se quedan dormidos en el trabajo, la universidad, ¿ves? Son muy adictivos. ¿Y qué es lo que pasa? Que tienen síndrome de abstinencia. A usted le da un cuadro de ansiedad, usted no duerme y cuando está dormido convulsiona. Eso es lo que pasa, ¿ves? Esos
son muy peligrosos, sobre todo cuando ya usted luego esto los toma con alcohol o con otras drogas, cuando usted lo asocia. Pueden causar paro cardiorrespiratorio y la muerte. 7 de la noche, 55 minutos. Seguimos en su programa. Es mejor prevenir con esta última sustancia. ¿Ves? Se las se las voy a leer así, mire. El nombre es gamma hidrobux, gamma hidroxu, gamma hidroxibutrirato. Gamma hidroxibutrirato. ¿Qué es? Es una cosa muy conocida como el éxtasis líquido. Ya no el éxtasis en la pepa que se toman en la ropa, sino que es líquido. Pero ojo, tiene unas consecuencias que son muy parecidas, porque al fin y al cabo son éxtasis, pero a esas drogas, aunque se parecen, van un poco más allá. Es un depresor del sistema nervioso. Obviamente está disponible en forma de líquido. Es una droga de diseño, porque se fabrica siempre en sótanos, en lugares clandestinos, por allá, eh, eh, muy aislados, por obvias razones a que es el ilegal, ¿cierto? Es muy consumido por gente que va mucho a fiestas, a clubes nocturnos, música electrónica, pum, 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 adultos jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pum, lo mezclan con alcohol, ¿ves? Y ¿qué es lo que hace? Que a veces se les va la mano en la gotica, suena el alcohol y de un momento a otro la gente se desmaya. Por eso al GHB o al éxtasis líquido le dicen la droga de las violaciones. Hágame el favor. Entonces, el problema es, pues usted se va a tomar un licor, pero usted no sabe qué le echaron. Y entonces tenga sus goticas de éxtasis líquido y de un momento a otro, puff, resultó desconectado, porque también le pueden migar a, ¿cierto? O desconectada y llevelosuyo.com. Ahí está. Entonces, a esta droga le llaman la droga de las violaciones. A veces llamado el éxtasis líquido, en Estados Unidos le dicen Georgia, Cops, en español le dicen éxtasis líquido, biberón o pote, por los cilindros en que lo venden, ¿cierto? Se traga en forma líquida o en polvo, aunque es muy escaso conseguirlo en polvo o en pastilla. Es muy difícil, pero sin embargo lo puedes conseguir. La euforia y el subidón del GBH es tan intensa que hay una felicidad tan tremenda que inclusive causa alucinaciones. O sea, las luces y todo ese entramado de música y de sonidos es una cosa loca, pero es tan sobreexcitante que la gente se desmaya, se desconecta y es urgente que se tiene que atender médicamente. ¿Ves? Pierden la conciencia, pueden dejar de respirar, entrar en coma, a la gente se le puede echar sin que ella lo sepa. Mezclarlo es muy peligroso y ser mortal en cualquier categoría. El éxtasis líquido es de esas drogas que no importa si usted tomó una gotica o 5 goticas, es absolutamente peligrosa. Y ojo, ha matado a más consumidores en el mundo que el mismo éxtasis. Ahí está. Hoy hablamos de estas drogas y este repaso tremendo con todo este problema del consumo de sustancias psicoactivas que tanto nos afecta. No puedo menos que saludarlos y agradecerles, como siempre, a André Guzmán, a Víctor Arias, a Natalia Salazar, a Yamile Ospina, Lady Verónica Serna, María Nancy Hurtado, Johan Opegui, Carolina Cárdenas, a Víctor Quintero, Clary Mejía, Marisela Carmona, en fin, a todos ustedes agradecerles el unirse a este programa de todos los martes a las 7 de la noche, ya lo saben, nuestra cita cada 8 días con un programa donde en definitiva es mejor prevenir. Yo soy Carlos Upegui, muchas gracias por haberme regalado esta hora de su tiempo, como siempre, este humilde servidor para todos ustedes, y ya lo saben, recomienden este programa, queda colgado ahí mismo en mi página, en Facebook, o también me buscan en mi página en YouTube como Es Mejor Prevenir. Búsqueme así, Es Mejor Prevenir. Se las voy a dejar aquí escrita en YouTube como Es Mejor Prevenir. Vea, lo voy a poner aquí YouTube, para que ustedes sepan. Ahí
me pueden ver. Ah, que no me alcancé a ver el programa, que no sé cómo verlo. Listo, ahí está, ahí se los dejo. En la misma sala, y agradeciéndoles toda la atención prestada. No había escuchado algunas, tanto para mí como para mi hija, son muy importantes para tu hija, claro. Ya ustedes saben, muchachos, que si necesitan asesorías personales por WhatsApp, ahí estamos. Marisela Carmona, felicidades, don Carlos, qué programa tan interesante, gracias de verdad. Es mejor prevenir. A Wendy Magali Partida Mallorquín, a Wendy, bienvenida, aunque, bueno, si no te saludo en este momento es porque ya vamos de salida, pero ahí les quedan los programas grabados en Facebook como Charles Upegui o en YouTube como Es Mejor Prevenir. A todos ustedes una feliz noche, muchas gracias por acompañarme y, por supuesto, pásenla bien. Tenemos que construir una mejor sociedad. Por su atención, muchas gracias. Permiso.